Vamos a retomar la lección en nuestro libro de doctrina, lección número 13, la justificación. Vamos a ver primeramente la definición de justificación. Significa contar justo o recto. Repito, significa contar justo o recto, imputar justicia a otros. Y podemos leer como referencia el Salmo 32. Salmo 32 y el versículo 2 dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así escribió David este salmo. La bienaventuranza de aquel que ha sido justificado para con Dios. Como hemos estado viendo en este tiempo, nadie por las obras de la ley podía ser justificado para con Dios, solamente por la gracia. Dios nos cuenta justo o recto por la obra del Señor Jesucristo. Así que esa es la definición de justificación. Nuestro Dios es justo y recto. Libro de Deuteronomio, capítulo 32 y el versículo 4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así es nuestro Dios. Cuando pasamos circunstancias, a veces el enemigo quiere hacernos razonar, pero su palabra nos muestra su esencia. Él es justo y recto, y en su justicia actúa, aún con nosotros, sus hijos. Otras referencias bíblicas, para los que toman nota: Isaías 45 y el verso 21, y Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 3. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nuestro Dios es un Dios justo, y Él demanda justicia del hombre. ¿Qué problema tiene el hombre ante esa demanda? Y vamos a ver, Levítico 19, verso 35, dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo, Jehová. Dios demandó así a su pueblo, y el ser humano, pecador por naturaleza. Esto es muy difícil, o imposible, mejor dicho. Pero Dios demanda justicia. Deuteronomio 16, el verso 19 y 20 dice así: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbio capítulo 11. Dios, por causa de su justicia y su rectitud,
Así Él también demandó al ser humano. Y cuando no se entiende la diferencia entre la ley y la gracia, muchas veces se quiere aplicar estas porciones al ser humano, sobre todo al impío que no conoce a Dios. Y también muchas veces a los hijos de Dios. Pero esta demanda, como vamos a ver ahora, en breve, solamente la vida de Cristo va a poder cumplir. Proverbios capítulo 11 y el versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Jeremías capítulo 22. Libro de Jeremías capítulo 22 y el versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hay varias referencias más que voy a mencionar para los que toman nota. Ezequiel capítulo 5, del verso 5 al 9. Reitero, Ezequiel capítulo 5, del verso 5 al 9. Romanos capítulo 13 y el verso 7. Ese podemos leerlo. Romanos capítulo 13 y el verso 7. Esto es lo que la palabra de Dios demanda de los hijos de Dios. Y como dije, por la justicia de Cristo viviendo nosotros. En la medida que la vida de Cristo crece, también empezamos a tener esta manifestación de justicia. Y es muy interesante meditar cuando Pablo escribe a los Corintios y habla de los injustos. Por supuesto, habla de aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Pero también habla de la actitud injusta de los hijos de Dios frente a cosas de la vida. Nosotros, como hijos de Dios, enseñados por la palabra, aprendemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y queremos vivir en esta vida una vida de justicia. Cuando las cosas nos favorecen y cuando las cosas no nos favorecen también. Eso es justo. Vamos a ver Romanos capítulo 13 y el verso 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Eso también es ser justo. Si alguien trabaja para nosotros, tiene que cobrar lo que corresponde. A veces escuchamos tantos malos testimonios. Bueno, y Romanos tiene un carácter especial. Sobre todo cuando meditamos cómo era el ambiente donde estaba establecida esa congregación en el primer siglo de la iglesia. No era un lugar tranquilo, no era un lugar de los que estábamos acostumbrados nosotros, sino que era un lugar de terrible opresión y manifestación diabólica en la persecución contra el pueblo de Dios. Eran asesinados los santos por diversión, y el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a respetar las autoridades, porque a veces es fácil respetar las autoridades cuando está todo tranquilo, pero Dios es justo y nosotros tenemos que aprender a movernos también de esa forma. Vamos a ver un poco más. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8 y el versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente,
no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bueno, creo que este pasaje es muy claro. Procurando, esta es una palabra que distingue el mensaje del apóstol Pablo. Procurar. Hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor. A veces así escuchamos algunos obreros, dice, porque el Señor conoce, ¿sí? Pero el que lo está mirando y no es creyente, ese también hay que dar un buen testimonio. Y a veces queremos escapar a esa responsabilidad, disfrazando de algo espiritual que no es espiritual. Y eso muchas veces el mal testimonio termina alejando a la gente de la iglesia. Pero gracias al Señor, esto escribió el apóstol Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Otra porción, para los que toman nota, Colosenses capítulo 4 y el verso 1. Y Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7 y el versículo 12. Dios es justo, es recto y demanda justicia de parte del hombre. Y vamos a leer este versículo porque es muy interesante. Dice Mateo 7 y el verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Nosotros siempre tenemos un concepto de que hubiese estado bien, cómo me hubiese gustado que me traten. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Bueno, gracias al Señor. Nos gustan que nos traten con justicia. Bueno, pero después Dios va a permitir que la situación sea a la inversa. Nosotros vamos a tener una responsabilidad y cómo vamos a tratar a las personas. Bueno, el apóstol Pablo enseñando, dice, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé tener abundancia. Y así también somos enseñados. Porque muchas veces somos aprobados en algún área, pero después cuando la situación es a la inversa, ahí viene el fracaso. Pero gracias al Señor que somos enseñados y conocemos la voluntad y el deseo de nuestro Dios. Tercer punto que vamos a considerar de esta lección número 13. En primer lugar vimos la definición de justificación. El segundo punto es Dios es justo y recto. Y ahora vemos el tercer punto. La naturaleza del hombre. ¿Y cómo es el hombre natural? No es justo ni recto. Salmo 130. Qué difícil cuando no se interpreta la naturaleza. El hombre natural es un ser caído, impotente para poder cumplir la palabra de Dios. Y es muy interesante considerar la naturaleza. Usted conoce los peces, conoce los animales, las mascotas, cada uno tiene su naturaleza. Y su naturaleza le lleva a hacer algunas determinadas cosas. Es muy difícil ver un perro nadando bajo la superficie del agua, o ver un pez tal vez haciendo acrobacia en un circo. Es muy raro. Bueno, porque cada uno tiene una naturaleza, y el ser humano también tiene una naturaleza caída. Entonces eso lo transforma en limitado. Salmo 130 y el verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Salmo 143 y el versículo 2.
Salmo 143, verso 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué bárbaro, cómo la palabra de Dios nos muestra la condición del hombre natural. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, y el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Cuando estudiamos el libro de Romanos vimos la descripción del hombre natural sin Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es la condición del hombre sin Dios. Así es la naturaleza del hombre. No hay justicia en él. Y como vamos a ir viendo, cuando alguien recibe al Señor Jesús es justificado delante de Dios. Pero esa persona, sea hombre o mujer, necesita crecer espiritualmente para empezar a manifestar justicia. Si no, sigue siendo un impío más. Tiene las mismas características, solamente que en su corazón está el Señor Jesucristo. Y muchas veces eso llama confusión. Dice, bueno, pero es una hija de Dios. Sí, pero no creció. No tiene ninguna manifestación de la vida de Cristo. Y muchas veces se confunden de esa manera. Pero gracias al Señor por su palabra. Dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual. Y eso no solamente se refiere a impíos, sino también dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver un poco más el cuarto punto de esta lección. Algunos hombres son llamados justos. Proverbio capítulo 3 y el verso 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hay muchas citas bíblicas, yo voy a dar para los que anotan, así podemos avanzar con otro tema. Proverbio capítulo 4 y el verso 18. Proverbio 10 y el verso 7. Proverbio 12 y el verso 21. Mateo 5, verso 45. Lucas 14, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Y por último, Hechos 24, 15. Y esta porción dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injustos. Vamos a ver el quinto punto de esta lección número 13. ¿Cómo puede el hombre ser contado justo? Génesis capítulo 3 y el versículo 7. El primer punto que vamos a considerar de esta parte de la lección, le podemos poner por título, no por esfuerzo propio. No por esfuerzo propio o nunca por esfuerzo propio. Génesis capítulo 3 y el verso 7, vemos la primer obra del ser humano para cubrir su fracaso. Génesis, capítulo 3, verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de cubrir su desnudez. Esto habla de el esfuerzo propio. Génesis capítulo 4
y el versículo 3. Este es más claro aún. Y esta es un cuadro de lo que es la religiosidad humana. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Justamente al ver el libro de Génesis consideramos esta porción. Caín trajo de su propio esfuerzo una ofrenda de una tierra maldita. La tierra ya estaba maldecida. Y él trajo eso tratando de congraciarse con Dios. Y así hace el religioso hasta el día de hoy. El hombre natural, sin haber renacido, intenta por medio del esfuerzo, haciendo grandes caminatas, grandes sacrificios, acercarse a Dios. Es tan sencilla lo que Dios nos provee, la fe. Pero el ser humano razona, influenciado por Satanás, no quiere aceptar la fe, quiere hacer un gran esfuerzo. Y Dios no acepta este tipo de justicia, la justicia propia. Voy a dar dos referencias más con respecto a este primer punto. Job capítulo 9 y el verso 20, para los que anotan. Job capítulo 9, verso 20, y también Isaías 64 y el verso 6. Ahí tenemos el primer punto. ¿Cómo puede el hombre ser contado justo? Nunca por el esfuerzo propio. Segundo punto, punto número 2, no por la ley. Romanos capítulo 3 y el verso 20. Tan clara es la palabra de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 28, más claro aún todavía. Romanos 3, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que nunca por la ley el ser humano puede ser justificado. Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que ahí finalizó la ley. Otro punto que vamos a ver, voy a dar la referencia para los que toman nota. Gálatas capítulo 2, versos 16, 19 y 21. Otra referencia. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Y en la misma referencia de Gálatas 3 tenemos los versículos 18 y 19. Y por último, otra referencia para este punto 2. Gálatas capítulo 5 y el verso 4. Tercer punto de esta división. No por ritos religiosos, o nunca por ritos religiosos. Romanos capítulo 4, versículo 9 en adelante. Encontramos esta pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los que son de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. Así que no es por lo que se haga, sino por lo que se cree. Por supuesto que en la medida que se engendre la fe en nuestra vida, vamos a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Hay algo que a mí siempre me gusta repetir. Los hijos de Dios nos distinguimos por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. Esas dos cosas nos distinguen. Y aquí vemos este punto. Cuarto punto. Este es más interesante, porque estamos viendo cómo puede el hombre ser contado justo. Y en el cuarto punto vemos la verdad de Dios. Y este cuarto punto dice, somos contados justos por la redención. Y Dios es el justificador. Romanos capítulo 3 y el verso 26. Romanos 3, verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que somos justificados por Dios. Otro punto muy interesante. Romanos capítulo 3, verso 24. Somos justificados por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4 y el verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Efesios capítulo 2, este debe ser el versículo más conocido por los creyentes de este mensaje. Efesios capítulo 2 y el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que Dios nos justifica por su gracia. Referencia para los que toman nota. Tito capítulo 3, versos 5 y verso 7. Y Hechos capítulo 15 y el versículo 11. ¿Dónde encontramos ejemplos de la justificación por gracia? Bueno, la Biblia está lleno de ejemplos, pero vamos a tomar nota de dos. Génesis capítulo 6 y el versículo 8 nos habla de Noé. Dice este versículo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 19 y el verso 19. Le vemos a Lot. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Cómo se realiza esta justificación por gracia? Somos justificados por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5. Esta es la tercera división dentro del punto 4. La primera es Dios es el justificador. La segunda, justificado por gracia, y ahora vemos justificado por la sangre. Dice así esta porción, Romanos 5, verso 9, pues mucho más. Estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por la sangre de Cristo.
Hebreos 9, verso 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez vemos el precio de sangre. Hebreos capítulo 10 y el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo. ¿Y cómo se puede afrentar la sangre de Cristo? ¿Se recuerda cuando vimos acerca de la Pascua? La sangre se ponía en los postes y se ponía en el dintel. Nunca se la ponía en el piso, para que no se la pisoteara. Cuando alguien dice que la salvación se pierde, está pisoteando la sangre de Cristo. Está faltando el respeto a tan alto sacrificio. Por eso vemos la importancia. Voy a dar algunos textos más para los que toman nota, así pueden completar sus datos. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Otra porción, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 2, verso 13. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 y 19. Otro punto con respecto a esta última división que estamos viendo. Libro de Romanos, capítulo 6 y el verso 7. Justificado por la resurrección de Cristo. Justificado por la resurrección de Cristo. Romanos, capítulo 6 y el versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Otras referencias para los que toman nota: 1 Corintios capítulo 15 y el verso 17, y 1 Pedro capítulo 1 y el verso 21. Otro punto: justificados por la fe. Justificados por la fe. Romanos capítulo 3 y el verso 25. Romanos 3, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Para los que toman nota, Romanos capítulo 4, versículo 3, 5, 9, 16, 23 y 24. Y también capítulo 5 y el verso 1. Abraham fue llamado amigo de Dios por causa de la fe. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el verso 7. Y los santos vivimos por fe. Romanos capítulo 1 y el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe. Gálatas 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Libro de Hebreos capítulo 10 y el verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Voy a leer una nota que está aquí en el libro,
que es muy interesante la definición. Dice así: la justificación, a diferencia de la santificación, no es progresiva. Reitero, la justificación, a diferencia de la santificación, no es progresiva. La justificación es el fallo del juez sobre el pecador que recibe a Cristo por la fe. Reitero, la justificación es el fallo del juez sobre el pecador que recibe a Cristo por la fe. Dios como juez lo declaró justo. Dios como juez lo declaró justo a través de la justicia de Cristo. Dios le imputó justicia. Dios le imputó justicia y lo ve como si nunca hubiese pecado. Dios le imputó justicia y lo ve como si nunca hubiese pecado. Pero la visión de esa justicia va más allá. Porque ve al justificado como si nunca habría de volver a pecar. Una hermosa definición. Y hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos cumplió.